¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia está llena de historias? Desde Adán y Eva hasta los viajes de Pablo, gran parte de la escritura se cuenta a través de relatos. Y no es casualidad. Dios eligió la narración como medio para revelarse porque las historias conectan con el corazón humano. En este video exploraremos qué es el género narrativo bíblico, cómo está estructurado, qué recursos utiliza y por qué sigue siendo tan poderoso hoy. En primer lugar, debemos definir qué es el género narrativo en la Biblia. El género narrativo es aquel que cuenta hechos y experiencias con personajes, tiempo y lugares definidos. No se limita a informar, sino que busca mostrar cómo actúa Dios en la historia. En la Biblia, más del 40% del contenido es narrativo. Esto incluye libros completos como Génesis, Éxodo, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, los Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Estas narraciones tienen un propósito teológico: revelar quién es Dios y cómo se relaciona con su pueblo, no solo narrar datos históricos. En segundo lugar, existe una estructura de una narración bíblica. Toda narración bíblica, grande o pequeña, suele seguir una estructura muy similar a la de cualquier historia literaria. Tenemos, por ejemplo, la introducción o exposición, donde se presenta el contexto, los personajes y el problema inicial. Ejemplo, Génesis capítulo 37, José es presentado como el hijo amado de Jacob y odiado por sus hermanos. Tenemos también desarrollo o conflicto, donde se desencadenan los hechos principales que generan tensión. Ejemplo, los hermanos venden a José como esclavo. Tenemos el clímax, el punto más alto de la historia, donde todo parece perdido o se define el rumbo. Ejemplo, José encarcelado injustamente en Egipto. Por último, tenemos el desenlace, donde se resuelve el conflicto y se revela el propósito divino. Ejemplo, José se convierte en gobernador y salva a toda su familia. Así, el relato no solo tiene una estructura literaria, sino también una intención teológica: mostrar cómo Dios actúa incluso en medio del sufrimiento. En tercer lugar, existen elementos del género narrativo bíblico. Las narraciones bíblicas usan recursos literarios muy ricos. Es decir, tenemos personajes quienes no son héroes perfectos, sino personas reales con debilidades. Por ejemplo, Moisés duda, David cae en pecado, Pedro niega a Jesús, pero Dios los transforma. Tenemos trama, combina lo humano y lo divino. Cada suceso humano revela una acción de Dios. Ejemplo, la historia de Ruth muestra cómo una extranjera se convierte en parte del plan mesiánico. También tenemos tiempo y espacio, donde los autores sitúan las historias en contextos concretos, pero con mensajes universales. Ejemplo, el Éxodo ocurrió hace miles de años, pero sigue hablando de liberación y esperanza hasta el tiempo de hoy. Tenemos al narrador, a veces omnisciente, a veces testigo. Los evangelistas, por ejemplo, narran desde su experiencia humana. En cuarto lugar, tipos de narraciones bíblicas. Dentro del género narrativo hay distintas formas: narraciones históricas, que relatan acontecimientos reales, por ejemplo, Éxodo, Reyes y Hechos. Narraciones didácticas o parabólicas, enseñan verdades espirituales mediante historias simbólicas, es decir, inventadas. Por ejemplo, las parábolas de Jesús y algunas parábolas que aparecen en el Antiguo Testamento. Narraciones heroicas exaltan la fe o valentía de ciertos personajes, por ejemplo, de Sansón, de Esther y de Daniel. Narraciones teológicas, donde lo importante no es el hecho histórico, sino el mensaje sobre Dios. Por ejemplo, la creación en Génesis capítulo 1. Cada tipo busca transmitir una verdad espiritual a través de una experiencia humana. En quinto lugar, claves para interpretar narraciones bíblicas. Para entender correctamente una narración bíblica es importante: número 1, identificar el contexto histórico y cultural. ¿En qué época ocurrió? ¿Qué costumbres había? Número 2, observar a los personajes y sus decisiones. ¿Qué enseñan sus aciertos o errores? Número 3, reconocer el papel de Dios. Aun cuando no se mencione directamente, su acción está detrás de la historia. Por último, buscar el mensaje principal. ¿Qué quiso comunicar el autor inspirado al lector de su tiempo y a nosotros el día de hoy? En sexto y último lugar, las historias que nos transforman. Las narraciones bíblicas no son cuentos antiguos.
Son testimonios vivos de la acción de Dios en la historia. Nos enseñan que la fe se construye en medio de conflictos, decisiones, caídas y victorias. A través de las historias de Abraham, Moisés, David, María o Pedro, descubrimos nuestra propia historia con Dios. Así que la próxima vez que leas un relato bíblico, no lo hagas solo como un espectador. Pregúntate, ¿dónde está Dios actuando aquí? ¿Y qué parte de mi historia Él quiere transformar el día de hoy?